un 38%, subió a casi a un 42% es los derivados de petróleo, el diésel específicamente. Eso nos da la pauta de que si nosotros no tenemos una planificación mirando a electrificar, por ejemplo, el transporte o a incentivar el consumo eficiente de la energía eléctrica, no el consumo por el consumo eficiente, vamos a tener un futuro complicado, ¿verdad? Porque si vamos a seguir dependiendo de los derivados de petróleo que no producimos, a pesar de que hubo varias tapas de diario diciendo que tenemos petróleo, cosa que yo puedo decirle a la audiencia también que sí tenemos, pero tenemos una situación muy desventajosa, que es el mismo petróleo que tienen los americanos, que ellos hacen un sistema que se llama fracking. Sí. Que es un sistema en el cual... Tecnología nueva. Una tecnología nueva, es una tecnología muy contaminante, se utiliza muchísima agua y muchos químicos para extraer de hasta 4 kilómetros de profundidad el petróleo y el gas que está impregnado por la roca. Claro. Eso en Paraguay... Es chupar como si fuera una esponja, como digamos, una esponja. Y aparte de eso, los pozos petroleros duran de 3 a 4 años nada más. O sea, es una inversión constante, ¿verdad? Sí. Hoy no se da eso en Paraguay porque sencillamente en Vaca Muerta, que está en Argentina, hay mucho más petróleo y ahí no vive nadie, entonces es un desierto, entonces básicamente es mucho más barato explotar ahí. Entonces la realidad es que esas inversiones en petróleo se van a tardar bastante todavía en realizarse en Paraguay, y sin embargo nosotros seguimos consumiendo biomasa que no es biomasa reforestada, como en Uruguay. En Uruguay sí se tiene una biomasa reforestada, en Paraguay no se tiene biomasa reforestada. O sea, hacerlo significa básicamente seguir deforestando. Seguir deforestando, que es lo que hoy está pasando, ¿verdad? Sí. Entonces, para que uno tenga un plan de reforestación, uno tiene que tener mínimo de 7 a 10 años para poder reforestar y empezar a cortar esos árboles. Nos preocupa un poco el Paraguay del futuro, ¿verdad? Nos preocupa un poco llegar a ese déficit y no saber qué hacer. Ahora, te quiero preguntar algo para aterrizarlo un poco, para que la gente piense, porque de repente escucha y dice, esta cuestión, digamos, macro, no me llega. Vos podés tener en tu casa paneles solares, conectarlos a la red eléctrica, consumís mucho menos energía de la ANDE y utilizás la energía solar. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. De hecho, hay todos los países donde hay una ley de energías renovables, de fomento de las energías renovables, cosa que en Paraguay nosotros presentamos en el 2014 esa ley, pasó por 2 audiencias públicas, se aprobó el año pasado en el Senado y en Cámara de Diputados, y se vetó por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Podemos discutir mucho sobre ese tema, pero lastimosamente fue así, fue retroceder 2 años, porque ahora vamos a tener que volver a empezar prácticamente de vuelta. Si tuviéramos esa ley, nosotros podríamos tener paneles solares en nuestra casa, invertir en eso, que es mucho menor, eso te había dicho en la radio, es mucho menor que instalar, por ejemplo, en el campo, a donde tienen que estar en forma aislada, y yo solamente tengo energía solar para consumir, ¿verdad? Con baterías, las baterías me hacen mucho más caro el proyecto. Entonces, en una ciudad... Son de litio, ¿verdad? Algunos son de litio, otros son de plomo ácido comunes, ¿verdad? La diferencia está en el precio y en la durabilidad, ¿verdad? Pero independientemente de eso, es caro. Entonces, en las ciudades es más rentable porque solamente hay que comprar los paneles solares y la red de la ANDE es la batería. Entonces, yo lo que hago como prosumidor, que se llama, que es el nuevo concepto de productor y consumidor al mismo tiempo, prosumidor, lo que hago es colocar esos paneles en mi techo, con la radiación que llega solar, inyecta esa energía a mi casa, yo consumo esa energía durante el día. Si por ahí, por ejemplo, yo estoy en un fin de semana, o no estoy en casa y invierto en eficiencia energética, mucha de la energía que yo no consumo va a la red. Ahí se tiene un medidor de doble vía, que lo que hace es medir la energía que va a la red y la energía que yo consumo de la ANDE. Entonces la diferencia es lo que yo pago, y eso puede llegar a ser inclusive cero. O sea, a ver, para que entienda un poco la gente, ¿verdad? Vos estás produciendo en tu casa energía eléctrica. Así mismo es. Entonces, si vos no estás consumiendo, la energía que vos producís va a la red. Entonces, ANDE, por decirlo en términos muy crudos, en vez de darme energía eléctrica, recibe energía de mi parte. Así mismo. Entonces, cuando me va a cobrar, yo le descuento, yo te di esto de energía y esto es lo que vos me diste. Y la diferencia, eso es lo que pago. Así es. Y esa energía que recibe ANDE le sirve para varias cosas. Primero, tiene
una estabilidad de la red, ¿verdad? A eso, o sea, en forma técnica no es tan sencillo de hacer, pero si está proyectado desde el punto de vista técnico, se puede hacer estabilizar la red, disminuye el consumo. Lo que hace es generar esa energía la ANDE lo que hace es destinar a industrias que todo el tiempo están produciendo, ¿verdad? Probablemente a precios un poquito más baratos, o si no tiene demanda de la industria, lo que puede hacer es exportar esa energía a nuestros países vecinos, a precio de mercado, no a precio de cesión como se tiene en Itaipú y está. Otra opción que tiene el prosumidor es tener, por ejemplo, un auto eléctrico. El auto eléctrico al final es un banco de batería con ruedas. Claro. Entonces, lo que hacemos es, si generamos un panel solar en nuestra casa, inyectamos, lo que no consumimos va a nuestra batería del auto eléctrico, nos podemos mover, ¿verdad? En la ciudad en forma prácticamente gratuita, ¿verdad? Solamente utilizando la energía que llega a nuestro techo, la energía del sol. Y en corte de energía, que es lo mejor del auto eléctrico, en el corte de energía el generador es mi auto eléctrico. Yo puedo conectar mi auto eléctrico y ser que mi generador sea el auto eléctrico y por proveerme de luz y energía. Durante el corte. Durante el corte. Mirá vos, qué espectacular. Entonces, esa tecnología